Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Escorpio. Bueno, mi queridísimo Escorpio, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Escorpio, te voy a dar una serie de mensajes a lo largo del vídeo. Escorpio, estás teniendo ciertos obstáculos en lo laboral, ¿no? Estás esperando como algo más... más fijo o algo que te dé una seguridad, y esto como que está tardando en llegar, Escorpio. Llegará seguro, pero ahora mismo no se te puede ofrecer eso. Escorpio, que no tenéis trabajo, tienes la oportunidad o tendrás la oportunidad, que esto te va a venir así de la nada, Escorpio, de iniciar algo con alguien. Bien, o de trabajar al lado de alguien, pero no como tú trabajando para esa persona, sino con esa persona. Escorpio, que tenéis un negocio. Mira, yo te tengo que decir que hay cosas dentro de tu negocio que has evitado saberlas también por no llevarte sorpresas negativas, pero el tiempo te va a hacer saber estas cosas. Bien, Escorpio, esto no es que sea negativo para ti. Esto es que a lo mejor necesitas hacer una serie de cambios en tu negocio. Bien. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu economía. Escorpio, en tu economía veo movimiento de algo que lleva estancado o a la espera firma de algo importante, Escorpio, una etapa negativa que se termina en tu vida. Entonces puede ser el terminar con algo que te estaba generando un gasto o algo por el estilo. Escorpio, si estás a la espera de comprar algo, te digo que llega en 3 semanas también, ¿eh? Comprar o vender algo en 3 semanas aproximadamente. Vamos a seguir, Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, solteros, solterísimos. Ya llega el momento de que tú avances y de que sueltes a esa persona del pasado, Escorpio. Y esto no es que tú no hayas querido avanzar, si has querido avanzar, no has podido. Esa es la diferencia. Entonces, esto es cuando uno, igual que cuando uno sufre un primer amor, ¿no? No lo sufre, sino un desamor, un primer desamor. Todos los días cuando te despiertas, cuando sufres ese primer desamor, pues la primera persona, el primer sentimiento es esa persona por la cual estamos sufriendo. Y hasta que un buen día te despiertas y caes en la cuenta que ya no es el primer pensamiento. Pues esto es igual, Escorpio. Esto es lo mismo, lo que pasa que ha sido a lo mejor a otra edad. Bien. Llega el éxito a tu vida, el éxito sentimental, el éxito en ti mismo, en ti misma. El sentirte bien contigo mismo, contigo misma. Y esto es de lo más importante. El que tú te sientas bien contigo mismo. Vamos a seguir. Escorpio, solteros. Sabes que hay una persona, Escorpio, que tiene un sentimiento fuerte hacia ti. Y que tú sabes perfectamente que podrías estar con esta persona cuando quieras. Pero hay algo que te confunde a ti. Tú no tienes claro el estar con esta persona. Y te sientes a veces en la obligación de decirle a esta persona como que no siga insistiendo en ese aspecto, como que no se equivoque. Escorpio, ¿llegará el amor a tu vida? Claro que sí, va a llegar el amor a tu vida, pero no es esta persona, que sabes tú.
perdón, que tiene un sentimiento hacia ti. No es esta persona, es otra persona que llegará a tu vida. Bien, vamos a ver qué más. Te puedo hablar de una fecha, Escorpio. Te puedo hablar de la fecha de septiembre. Que te sientas vivo, te sientas viva en el tema sentimental. Pero también veo, Escorpio, como que tú mismo pensarás en ese momento que no estás preparado para algo más. O sea, quieres conocer a la persona, pero no estarás preparado para iniciar una relación estable así como tal de la noche a la mañana. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio. Solteros. ¿Sabes que te voy a dar un mensaje con la bola de cristal, Escorpio? Pues si no lo sabías, ya lo sabes. Así que espera, Escorpio, porque al final del vídeo te voy a dar un mensaje con la bola de cristal. Escorpio, se aleja de tu vida una situación que ha sido o que se ha extendido, en este caso en el tiempo. Una situación que te ha mantenido estancado o estancada. Esto se aleja de tu vida ya. Llegan los cambios. ¿Y cuándo vas a caer tú en la cuenta de que de verdad estás en el cambio? A raíz de un viaje, Escorpio. A raíz de un viaje. Fíjate. Vamos a ver qué más. Has estado mucho tiempo buscando la pieza que te faltaba, ¿eh? Para concluir esta historia, ¿eh? Pero es que ya la tienes. Y si no la tienes, la vas a tener. A partir de ahí, Escorpio, vuela. Vuela y prepárate para lo nuevo que llega a tu vida, Escorpio. Y lo vas a vivir de manera muy diferente. Porque ya habrás cerrado esta etapa de tu vida. Escorpio, ya me contaréis, no te me vayas, Escorpio, que estáis solteros, porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Escorpio, que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio, que estáis de novios. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Vais por buen camino ahora mismo, ¿eh? Vais por buen camino, estáis avanzando, estáis en un momento de vuestra vida que, aunque cada uno seáis a vuestra manera, ¿no? Como todo el mundo, cada persona es única. Estáis avanzando y vais los dos por el mismo camino, o tenéis los dos muy claro el objetivo que queréis. Bien, vamos a ver qué más. Escorpio, vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Hay una declaración de amor aquí, Escorpio. Hay una declaración de amor fuerte, algo que antes, o no que nunca, sino que antes no se pudo dar, y dicen, llega el momento de cambiarlo todo. Llega el momento de avanzar en la relación. Llega el momento de concretar y hacer muchos cambios en vuestra vida, Escorpio. Y sale clarísimo. Algo que tenía mucha fuerza se rompe. Fuerza negativa, ¿eh? Fuerza negativa. Algo que tenía mucha fuerza se rompe. Y me da igual si ha sido malas energías, una mano negra, una tercera persona, eso se rompe, eso se va, se aleja. Sale clarísimo, Escorpio. Haréis un desplazamiento bastante importante y posiblemente en ese desplazamiento
notéis que las cosas cambian en positivo para vosotros y posiblemente en ese desplazamiento se hará esa declaración. También te digo que en ese desplazamiento o durante ese desplazamiento posiblemente dé la cara a la mano negra, como yo digo. Sepáis de la mano negra por sus acciones. Escorpio. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, que estáis casados en convivencia y novios. Esto es algo que tenía que pasar, dicen. El que esta persona diera la cara o que saliera a la luz así porque tiene que salir, es algo que tenía que pasar para que vosotros podáis hacer vuestra vida de forma tranquila. Seguramente habrá muchas veces en tu relación que has sentido que tocabais fondo. Pero aunque hayas sentido que tocabas fondo, también había un sentimiento fuerte entre vosotros y no entendíais qué es lo que estaba pasando. Al día siguiente, a los 2 días, estabais bien otra vez. Pues esto vais a saber el porqué ya. Llega el momento. Disfruta de tu nueva etapa, Escorpio. Disfruta de tu nueva etapa con tu pareja. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con el mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, Escorpio. La calma está en tu interior, Escorpio. La calma está en tu interior. Y la salida la tienes tú. Y la decisión la tienes tú. Te sorprendes demasiado ante cosas que sabías que eran así o que eran de 2 y 2 son 4. No te sorprendas tanto, Escorpio, y hazle caso a tu interior. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con la salud y no te me vayas, que te voy a dar un mensaje. 2 mensajes especiales, Escorpio. Buena salud para vosotros, Escorpio, pero sí quiero que le prestéis atención al aparato digestivo. Bien, pero como siempre os digo, mi queridísimo Escorpio, que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos, Escorpio, con ese mensaje general. Todo lo que inicies de ahora en adelante, hazlo porque te apetezca hacerlo, porque de verdad sientas que debes de hacerlo, Escorpio. Y verás cómo vences todos tus miedos y todos esos obstáculos, que muchos de ellos, inconscientemente, te los has puesto con tus miedos. Vamos a seguir, Escorpio, con otro mensaje que quiero darte. Vamos a trabajar con la bola de cristal. Vamos a ver cómo está hoy la mente de Encarna para trabajar con la bola. Bueno, hay un lugar en el cual tú acudes, Escorpio, que sientes esa energía, esa persona cerca. También te tengo que decir, Escorpio, tienes que intentar mantener más contacto con la naturaleza. Porque yo sí veo una persona en concreto, Escorpio, que quiere
contactar contigo de una forma o de otra y me parece que la manera más fácil será esta. Intenta tener más contacto con la naturaleza, vete a un lugar tranquilo, medita en ese lugar tranquilo. A mí esta persona me está mostrando algo. Algo que te lo quiero dibujar, Escorpio. Te lo quiero dibujar por aquí. Vamos a ver. Es que no sé si es un... No sé si es un colgante. No sé, yo no soy muy buena dibujante, ¿vale? Es como una estrella, pero sus puntas no son puntiagudas. Son como cuadradas. A ver si puedo yo... Es una estrella y no es una cruz tampoco, ¿eh? Porque esto podéis decir muchos de vosotros, no, es como una cruz. No es una cruz lo que yo he visto. Sé que lo que yo he visto es algo así, y lleva color. Yo, bajo mi punto de vista, no es una estrella y no es una cruz tampoco, ¿eh? Pero bueno, ya cada uno sabrá el significado que tiene esto. Me muestra mucho un momento puntual en el que esta persona va vestida o se vistió de blanco, pero no con plumas. Hay plumas, seguro, ese traje lleva plumas, seguro. Y me muestra mucho este día, o quiere que tengas en cuenta ese día. Escorpio, este tipo de mensajes os lo quedáis las personas que de verdad sintáis que es de tu ser querido. Si tú no sientes que es de tu ser querido, tú lo dejas pasar. Bien, Escorpio. La letra M está marcando muchísimo. Escorpio, te quiero dar un número. Te voy a dar el número 56. Para esta semana, lo miras en Google como significado espiritual del número 56, o si lo prefieres, como siempre te digo, puedes utilizarlo también como número de la suerte. ¿Qué más? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Escorpio, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.